Jueces 15 y el versículo 14, Jueces 15 y el versículo 14. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado en fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Oigan el canto, el poema, versículo 16, es de parte del Espíritu Santo. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabado de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Oremos. Señor de los cielos, danos la unción y un momento de claridad espiritual para marcar nuestras vidas para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Es una batalla en la cual el Espíritu del Señor desciende sobre Sansón. Es un hombre de muchas paradojas en el sentido de que a veces lo encontramos y debemos de aplaudir por su entrega al Señor, y a veces lo encontramos enredado en sus propias concupiscencias. Aquí viene amarrado, sus hombres, los de Judá, lo han amarrado. Y lo quieren entregar a los filisteos. Más de 1000 filisteos vienen en contra de él. Pero el Espíritu del Señor cae sobre él y las ataduras se rompen. Y la Escritura nos hace un hincapié. Nos dice que las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego. Y las ataduras cayeron de sus manos. Cuando Dios te ha mandado a una batalla, cuando Dios ha puesto algo enfrente de ti, cuando Dios ha decidido usarte de una manera poderosa, lo primero que el Señor va a hacer es romper lo que te ata para que entres en la batalla libremente y listo para la batalla. Como hombre de Dios, como mujer de Dios, debes de pedir primeramente la unción de Jehová para que las ataduras sean rotas. Hayan sido puestas por quien hayan sido puestas. En este caso fueron los demás hombres de Dios, los que deberían de adorar a Dios, los que deberían de servir a Dios, los que deberían de ser los líderes y estar al lado de Sansón para pelear contra los enemigos de Jehová. En vez de pelear, habían atado al varón de Dios. Pero Sansón lo primero que recibió fue la unción. Dios podía haberle dado victoria mientras estaba atado, porque Dios puede hacer lo que Él quiera hacer. Pero estaba dándonos una figura que si quieres ser un guerrero de grandes victorias, que si quieres ser un hombre que está lleno del Señor, que si quieres ser una mujer usada en medio del pueblo en la presencia de Dios, que debes de rogar que el Espíritu Santo primero rompa lo que te ata. El Espíritu del Señor lo va a hacer ataduras tan fuertes y las va a hacer como que no fueran nada. Aquellos que están atados por concupiscencias o por pecados mentales o pecados morales, Jehová dice, déjame librarte para que tengas grandes victorias en la batalla. Porque el Espíritu del Señor no te va a usar grandemente a menos que las ataduras sean quitadas. Pero el Espíritu del Señor es el que te redarguye de pecado. El Espíritu del Señor es el que te enseña cómo caminar en su presencia. El Espíritu del Señor te va a decir, este es el camino, camina por él. Es el Espíritu del Señor el que va a señalar lo que te está atando. A veces el hombre está atado y ni cuenta se da de que está atado. Pero Sansón sí lo sabía. Y sabía, para enfrentar la batalla que tengo con más de 1000 enemigos, necesito que el Señor rompa lo que está. En el caso de él, lo habían amarrado los demás hombres de Judá y le habían dicho ¿por qué? Porque le tenemos miedo a los filisteos. ¿Qué son esas ataduras de parte de los de Judá?
representaban el miedo de todo el pueblo. El miedo de enfrentarse a Satanás y al mundo. El miedo de decirle, vamos a entregarte al que sí está entregado al Señor y pues no nos ataques a nosotros. Y yo rompo en este día el miedo del pueblo de enfrentar a Satanás. Satanás va a hacer cosas y a tratar de destruirte, pero ya lo está haciendo de todas maneras. Las fuerzas demoníacas están tratando de destruir tu familia en este mismo momento. Las fuerzas demoníacas están tratando de destruir tu iglesia en este momento. Las ataduras llamadas falsas doctrinas, las ataduras llamadas falsos miedos, las ataduras que dicen, vamos a quedarnos en el status quo, vamos a quedarnos así como están las cosas. No revuelvas nada. Dios llama que seamos revolucionarios en el Espíritu del Señor. No en armas y cosas en este mundo, pero en entender que así como están las cosas, no quiero que se queden. Que el Rey de Reyes y Señor de Señores quiere un pueblo fuerte que se levante con poder. Que Dios rompa las ataduras de la iglesia, que rompa las ataduras de las familias, que rompa las ataduras de los individuos que se levanten para con el Señor. El Espíritu cae sobre él y lo primero que hace es que rompe las ataduras que trae. Esto es una realidad para enfrentar a Satanás, para enfrentar al mundo. Ahora viene la batalla. Y la batalla ya la conocemos. Una quijada de asno toma él en su mano y hace una gran victoria. Y en otro tiempo hemos mencionado esto. Aquellos de ustedes que hablan inglés pueden escuchar la parte en el inglés que es diferente que esta, la otra mitad. Pero en este sentido, en la escritura en la cual estamos, quiero concentrarme en el canto que él hizo después de la victoria. Dijo, con la quijada de un asno, un montón, dos montones. Con la quijada de un asno Dios me dio victoria sobre 1000 soldados enemigos. Era una gran victoria. El Espíritu del Señor había caído sobre él y había tomado su corazón y había hecho grandes cosas por él. Lo había usado primero en quitarle lo que le ataba y segundo en darle la unción para tomar una arma tan simple y enfrentar a soldados armados hasta los dientes. Pero el Espíritu del Señor dice eso, no es con espada ni con ejército, mas con mi espíritu, dice el Señor. Oh, que Dios nos ayude a entender que a veces tenemos que usar una quijada de asno. Nosotros que no somos muy educados ni que somos grandes sabios o teólogos, somos como esa quijada. Dios nos ha tomado en su mano y en su mano hemos sido una gran victoria a través del mundo. Nos ha hecho ir a las naciones a predicar el evangelio. Hemos hecho temblar los vecindarios donde tú has estado. Hemos visto la gloria de Dios, pero nada más somos la quijada del asno. El que está parado ahí como gran guerrero es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que todo lo puede, el ungido de Jehová, que manda su espíritu, y nosotros nada más somos la quijada del asno, un arma no muy grande. Por eso les digo, hermanos, hermanas, a veces los pastores luchan, los líderes luchan, porque quisieran tener personas bien entrenadas y personas que están en una mejor posición, pero trabajamos con lo que tenemos y a veces no tenemos grandes talentos y grandes cosas, pero Dios toma la quijada y comienza a usarla grandemente. Que Dios nos use en este tiempo para hacer temblar al enemigo donde quiera que estemos, porque el Espíritu de Jehová está usando la quijada de estos asnos. Sigue el canto y ahora está cantando. Nos está dando la descripción de esa batalla. Es una batalla terrible que está pasando de un lugar a otro. Nos dice primeramente que no es una batalla simétrica. ¿A qué me refiero? Que no fue que él se enfrentó a 1000 y los mató a los 1000, sino que comenzó la batalla y hubo varias partes en esa batalla. Por eso dice, con la quijada de un asno maté a un montón. Con la quijada de un asno maté a otro montón. O sea, no está diciendo que pasó todo en un solo momento, sino que en medio de la batalla se le acercaron, no sé, 100, 200, y comenzó a destruirlos, y comenzó a que cayeran todos. Luego el espanto de los demás. ¿Cuántas de esas pequeñas batallas
se pelearon antes de que la guerra terminara. Todo fue en el mismo día, claro que sí. Todo fue en el mismo tiempo, pero fue no simétrica. No él contra mí y los mató a todos, sino que dijo un montón, dos montones. Digo, al final de cuentas había 1000 cuerpos por todo el lugar, donde la gloria de Jehová había caído sobre mí. Pero al describirnos la batalla nos dice un montón, dos montones. Hay algo importante ahí, muy importante, que Dios está diciendo. Cuando tú has ganado una gran batalla, no pongas a un lado la quijada que él está usando. Porque cuando la guerra no se ha acabado, necesitas seguir peleando. No pongas a un lado la quijada que él está usando. No la tires, porque todavía no se ha acabado esa batalla. Un montón, él había ganado y hubiera dicho, ok, ahora que ya destruía 300, 400, entonces se acabó y los demás van a huir, pero no era cierto. Había otros 600 esperándolo, que iban a enfrentarlo inmediatamente. A veces en medio de la tormenta hay lo que se llama el ojo de la tormenta, donde tienes un poco de paz por un momento. Pero que el Espíritu Santo te haga saber, varón o mujer de Dios, de que no se ha acabado esa guerra todavía y que necesitas seguir en esa batalla que estás peleando en ese momento. Sansón no soltó la quijada hasta que se acabó la guerra. En las batallas vio que había ganado, pero le siguió ayudando. Pero ahora esto es importante. Lo voy a decir de esta manera, con otro ejemplo. Cuando David estaba peleando contra Goliat, hubo varias partes de la batalla que él tuvo, porque él le había prometido esto. Antes le dijo, yo te voy a cortar la cabeza y voy a alimentar no solamente a ti, pero todos los filisteos que están aquí alrededor de nosotros, a las bestias del campo y a los aves del cielo. Él había dicho, ese es el plan de Dios. Cuando él agarró la onda y la piedra y la tiró, dice que se clavó en la frente de ese gigante y que cayó. Cuando él cayó hubo una erupción, un grito, porque todo el mundo supo que David estaba ganando, había ganado la batalla. Pero David no gritó, no. David corrió hacia donde estaba caído el hombre, porque él en su espíritu entendió, Goliat no está muerto todavía. No he terminado esto. Un montón ya cayó, pero no está muerto, porque moribundo todavía. Ese hombre puede levantarse y hacer estragos por ser tan grande. Él agarró la espada que tenía Goliat y le cortó la cabeza. Un montón le pegué una pedrada y cayó. 2 montones le corté la cabeza. No terminó ahí, sino que cuando todo el mundo gritó y se dio cuenta, los filisteos comenzaron a levantarse, el ejército, y comenzaron a querer huir. Entonces David comenzó con el resto del pueblo a perseguir a todos los filisteos. La guerra no se había acabado. Una pedrada y cayó. Pero no fue la pedrada la que lo mató, fue la espada de Goliat la que mató a Goliat. Nosotros decimos que fue la piedra la que lo trajo hacia abajo. Y es lo más popular, claro. Dios la usó tremendamente. Pero ahí no terminó esa batalla. Él corrió y cortó la cabeza de ese gigante para asegurarse de que nunca más se iba a levantar. Y después corrió e hizo otra cosa preciosa. Y es, vamos a atacar a los filisteos en este momento. 1 montón, 2 montones. 1 montón, 2 montones. La guerra a veces no nos viene simétricamente. A veces no nos viene toda junta. Nos viene de batalla en batalla. Debe darle un ejemplo, una aplicación a los padres. A veces tienes 4 hijos, 3 hijos, 5 hijos, 10 hijos, los que tengas, a veces 2. Y lo que pasa es que crías al primero, a los primeros 3, y tú sientes, ya hice mi trabajo, porque están entregados al Señor, porque se están casando o porque están en la escuela y se están portando bien, y tú estás contento y asumes que los 2 pequeños van a salir igual porque los primeros 3 salieron bien, y no te das cuenta que un montón ya luchaste con esos que ahorita están siendo jóvenes. 2 montones tienes niños ahí y no es automático. Pregúntenle a los padres que ya han pasado por esto y se van a dar cuenta que alguno que tiene 6 hijos tiene a 4 que crecieron para el Señor. Los más grandes y los más pequeños están sirviendo al diablo, y tú te rascas la cabeza y te dices, ¿por qué? Sansón te está diciendo por qué. En su canto él te dice, yo enfrenté a 1000 y fueron 1000 los que maté, pero no fue en una sola batalla. 1 montón, 2 montones. Termina
termina lo que Dios te ha puesto en tu mano. Él es el alfa y el omega. Cuando Él no ha terminado, tú no has terminado. Y que Dios te dé el espíritu, el instinto espiritual para saber la guerra no se ha acabado. Tengo que seguir batallando con este siguiente que viene aquí. Lo mismo en la iglesia. A veces tenemos un grupo de jóvenes que vienen levantándose con fuerza y nos confiamos y pensamos como están saliendo hombres y mujeres que liderean y que cantan los cantos y que son predicadores. Asumimos que el siguiente grupo así viene y no nos damos cuenta que un montón, dos montones. Tenemos que seguir la batalla hasta que los 1000 se han terminado. La quijada estaba en la mano de Sansón hasta que se acabó esa batalla totalmente. Esa guerra fue ganada totalmente. ¿Entiende esto entonces? Cuando tienes una victoria financiera y tú dices, ok, ya tuvimos una victoria financiera, un montón, correcto. Pero no te das cuenta que más adelante viene un reto aún más grande de lo que has tenido en tu vida. Y lo que el Señor te va a decir es, no sueltes la quijada todavía, porque esa arma que yo usé para hacer esto, lo quiero usar para el siguiente grupo también. Para terminar lo que estoy haciendo financieramente en esta temporada contigo. Por eso es que algunos tienen una gran victoria en su negocio y después de un tiempo comienzan y tienen que cerrar el negocio. Y te dices, ¿qué pasó? Algunas veces es por esto, porque no nos dimos cuenta que la batalla no se había acabado, que la guerra no se había acabado y que soltamos la quijada sin darnos cuenta de que venía otra batalla enfrente de nosotros. El varón de Dios cantó un canto especial, lo estaba cantando para enseñarnos algo poderoso. Óiganlo de nuevo con lo que dice él. Dice el versículo 15, hallando una quijada de asno fresca aún, extendió su mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Esa es toda la guerra. Pero oigan el versículo 16. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Ahí está la división de las batallas que él estaba teniendo. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Usó la misma quijada para toda la batalla, la guerra. Oigan lo que dice el versículo 17. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada. O sea, él supo, se acabó. Instintivamente el Espíritu Santo le dice, se acabó, y agarró esa quijada. ¿Por qué nos dice el Espíritu? ¿Qué nos importa a nosotros que haya botado esa quijada? La botó porque supo, ya se acabó esta guerra. Ya el método fue usado, no hay problema. Ya terminó en lo que tenía que hacer. Dice él, fueron 1000 los que murieron, pero no fue simétrico. Tuve que pelear varias batallas, más de 2. O por lo menos 2, un montón, 2 montones. Termina lo que Dios te ha puesto. Termina lo que Dios te ha dado. Hemos tenido grandes victorias. Las hemos tenido. Pero hay más victorias delante de nosotros. No sueltes esa quijada todavía. Dios te bendiga.